de la comunidad, la historia del saber que nosotros queremos reforzar, así como fuimos construyendo ahora el saber de Calma, entre el aporte de Camila, de Nico, de la Beatriz, fui construyendo la historia de ese territorio, y ya tenemos claro cuál fue el proceso por el que pasó, por lo tanto no vamos a cometer los mismos errores que ya se cometieron, trabajando sobre ese aprendizaje, sobre ese proceso que ellos desarrollaron. Y la idea del diálogo de saberes es reconocer el carácter intrínseco de las representaciones prácticas y sociales de un fenómeno, ¿ya? De cómo se fue dando, de cómo se fue trabajando, de cómo la gente lo fue interpretando. Cómo la gente se dio cuenta de que ese turismo que estaba desarrollando no era el adecuado y que por lo tanto ahora había que, y se dieron cuenta en un periodo que fue el apropiado, ¿ya? No como Pucón, que se contaminó completamente y después de eso recién vino el colapso. En cambio, Calma hizo un proceso mucho anterior y los ejemplos a lo mejor de lo que pasó en Pucón y de lo que fue pasando en otros sectores les sirvió, ¿ya? Y esa práctica partió desde el punto de vista individual, porque no vamos a decir que no hubieron conflictos, porque hay familias todavía que quieren recibir un montón de gente y mientras más cosas le pongan al camping, mientras más lugares donde recibir a la gente, mejor para ellos. Pero también hay un proceso familiar y un proceso colectivo de trabajo. A mí me gusta el tema del turismo en donde se puede dar, porque también el turismo tiene que ser un proceso colectivo de la comunidad, ¿no? El turismo no es como un emprendimiento individual. El turismo genera desarrollo, genera procesos de articulación, de coordinación, porque finalmente no es, si hay una persona que hace turismo en Mi Calma, no se puede hacer turismo. O sea, llegarán una, dos, tres personas, pero se construye un espacio, un territorio que se enfoca al tema del turismo. Por lo tanto, todos los actores tienen que estar articulados. Y ese turismo genera vinculaciones, genera redes, genera articulaciones de todos los procesos que hay ahí. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar, de salir a otros lados, de compartir conocimientos a lo mejor con alumnos de otros lados, traten de ir a espacios como Perú, Ecuador, Bolivia, en que muchas de las comunidades indígenas, sus procesos de desarrollo se han asentado en los temas turísticos, pero un turismo cultural, un turismo que valora lo que es la sabiduría de las personas, la sabiduría de la gente, no este turismo excesivo de naturaleza, no, es otro tipo de turismo. Ustedes ya reconocen a Perú porque todo el mundo quiere ir a Perú, porque todo el mundo quiere ir a Ecuador, incluso ahora Perú fue reconocido como patrimonio agroalimentario también, o sea, el proceso ha ido desarrollándose cada vez con mayor amplitud, pero basándose siempre en los saberes tradicionales, ¿ya? Y eso es lo que se releva. De alguna manera, eso es lo que vende, de manera que trabaja la cultura y que desarrolla procesos internos dentro de las comunidades, ya que articula comunidad y que también es mucho más equitativo en la distribución, ¿ya? En la distribución de los recursos humanos, materiales y financieros que llegan ahí. Así debería ser un turismo cultural, un turismo trabajado desde la comunidad, ¿ya? Este proceso debe tener en cuenta la diferenciación entre los saberes convencionales científicos y los saberes populares, ¿ya? Eso ya lo hemos visto y lo hemos trabajado. Los saberes científicos deben estar a disposición de los saberes populares, ¿ya? Se deben trabajar juntos, se debe aportar a la comunidad, no sobreponer el conocimiento científico, nuestro conocimiento, por sobre lo que pasa en las comunidades, ¿ya? Lo que conversamos con otro grupo, por ejemplo, el tema de, a nosotros nos enseñan, por ejemplo, qué es un grupo y cuáles todas las características que tiene que tener un grupo para ser un buen grupo. Pero esas características en la realidad casi no se dan, ¿ya? Cada grupo, cada organización, cada comunidad adapta sus procesos de manera que más les acomoden a ellos, ¿ya? Y uno tiene que ser capaz de detectar esos procesos, de conocerlos y adecuarse a ellos, y si ahí uno se da cuenta que alguno de ellos funciona, como por ejemplo cuando empezamos a ver el tema de la no participación de las mujeres. ¿Por qué no participaban las mujeres en las organizaciones? Porque las reuniones se fijaban en la mañana, en el horario de la mañana en que las señoras tienen que hacer las cosas de la casa, cuidar a los hijos, preparar la comida. Entonces no iban a las reuniones. Entonces se cambiaron las reuniones para la hora de la tarde. ¿De qué hora? Desde las 4 a las 5 de la tarde, que es la hora en que, no, desde las 3 a las 4 de la tarde, porque de las 3 a las 4 ya dejaban todo listo, llegaban a la reunión tranquila,
y a las 4, 4:30 se empezaban a apurar porque era la hora que los niños volvían del colegio. Entonces, esas adaptaciones uno tiene que tenerlas claras, tiene que saber qué es lo que pasa, cómo funciona la dinámica de la organización para ir involucrando a la organización en estos procesos, ¿ya? Se realiza mediante la conversación entre actores a nivel convencional y a nivel social, ¿ya? Eso quiere decir que lo trabajamos en cualquier espacio. ¿Se acuerdan ayer lo que es, no, la semana anterior cuando hablábamos de los animadores socioculturales y de este proceso de animación sociocultural? Los espacios de conversación no tienen por qué ser las reuniones. Eso es lo más fome que hay para construir diálogo de saberes. Hay que buscar otras formas de construir otros espacios, otras técnicas, ¿ya? Una actividad social, un taller, no sé, lo que ustedes pueden ser mucho más ocurrentes que yo en estos temas. Pero si uno coloca puras reuniones o puros talleres, se vuelve fome. La gente, o sea, yo veo dirigentes que tienen una agenda más ocupada que yo porque pasan todo el día en reuniones y después dicen, uy, ya vamos a reunión y no nos sacamos, es así como, ¿para qué va tanta reunión si al final no sacamos nada? Entonces hay que buscar otras estrategias, otro trabajo, ¿ya? Bueno, ahora es más complicado porque estamos acá en pandemia, a lo mejor no van a visitar a sus comunidades, no van a hacer eso, pero busquemos otras formas también de desarrollar algunas iniciativas, ¿ya? Manifestando sus puntos de vista sobre una situación particular, intentando evitar imposiciones de argumentos o razones, buscando reconocer a las personas, presentaciones y prácticas sobre determinadas situaciones, para reconstruir y resignificar nuevas formas de entendimiento, en nuevas comprensiones y lenguajes que puedan traducirse en prácticas compartidas, social y técnicamente aceptadas. Ayer yo les mostraba ese librito que hicimos de un proyecto de curadoras de semillas, de aprendices de curadoras de semillas. Mírenme. Acá hay otro libro que dice Curadoras de Semillas. Y este también se construyó con los saberes de las personas que trabajaron ahí. Y aquí igual sale la señora Iris, pero miren, ahí, ¿quién sale? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver el nombre? Marta Antinao. Sí. Y ella aparece en el libro contatoria. Miren, ahí otra señora. Y ellas cuentan esta parte del libro. Cada una va sumando su expertise a esta construcción, ¿ya? Y salió un libro bien bonito, pero ahí está la señora Zuni, no sé si la ubica, la señora Zuni, que ella es Tesoro Humano Vivo, ya es de aquí de la región de la Araucanía. Entonces, esta construcción finalmente conjunta, a esto llegamos al final, ¿ya? A un diálogo construido de manera conjunta, en donde se compartieron saberes, se compartieron técnicas, pero aquí quedamos tanto el conocimiento científico de alguna manera como el conocimiento tradicional aquí, en este proceso, en esta construcción. Y este es el documento que se entrega y este es el documento que se trabaja, en donde se reconocen los saberes de las mujeres curadoras de semilla y los saberes también del equipo técnico, del equipo profesional que participó en el proceso. Si ustedes al momento de desarrollar su plan de intervención logran esto, logran reconocer en su plan al final el aporte que hicieron las organizaciones con las que ustedes trabajaron y la ponen en evidencia, ¿ya? No es solo que ellos entreguen información, sino que ustedes evidencian el proceso y ustedes se ven cada vez más en ese proceso, quiere decir que hicimos un buen trabajo, ¿ya? Un jefe mío de la Unión Europea me decía, Sandra, tú vas a darte cuenta, el mejor indicador que vas a tener cuando te des cuenta que hiciste bien la pega es cuando tú solo andes sacando fotos. Y tiene toda la razón. Entonces ahora lo que hago es tratar de que todo el resto haga las cosas y yo ando sacando fotos. Porque sacar fotos significa que todo el resto está trabajando, que todo el resto se está articulando, que todo el resto está haciendo el proceso.
y yo lo que hago es supervisar lo que se hace, ¿ya? Eso. Esto es diálogo de saberes. ¿Dudas, consultas? Yo iba a hacer ¿Entendieron? una consulta. Profe, Consúltenlo. en el ámbito, cuando por ejemplo nosotros tenemos planificada una actividad y por ejemplo la orientación de la reunión como que se va saliendo para otro lado. ¿De qué Ujú. manera o qué técnica se puede utilizar ahí para seguir con el lineamiento que nosotros teníamos estipulado de la actividad? ¿Con quién estás trabajando? O, No, yo lo digo como en general, yo estoy con Senda, sí. ya, Pero es ya. que, como dice usted, es que a mí me cuesta un poco del dejar hacer, digamos. El que se haga todo y yo me quedo, por ejemplo, tomando fotos o cosas así. Según yo, como no tengo la expertise, yo creo que según si dejo sola a la comunidad, se pueden orientar para otro lado y no llevar la reunión con los objetivos que yo tenía predeterminados para la reunión. Sí. Bueno, todos somos así, todos hacemos eso. Si al final todos tenemos claro, tenemos nuestra planificación, para eso hacemos esta planificación, para ordenar y trabajar. El tema es, claro, en el espacio en donde estamos juntos, cómo vamos desarrollando ese proceso de manera conjunta y que las dos partes o las tres partes que estén ahí estemos dispuestas a construir en conjunto. Esa es la diferencia, ¿ya? No es que nosotros nos llevemos a armar nuestro plan, nos llevemos armado nuestra reunión, nuestro objetivo. El tema es que cuando fuimos construyendo eso, lo fuimos construyendo con la comunidad. Entonces eso ayuda mucho, como dice la Camila, a centrar a la comunidad en lo que yo voy a hablar con ellos, porque no voy a hablar de miles de cosas, voy a centrarme en esto que ya trabajamos en conjunto y que ya negociamos. Por eso la fase del diagnóstico y cómo se construye el diagnóstico en común, eso es lo que vamos a trabajar. Lo que veíamos de la construcción del tranque. La gente conversó sobre el tranque, no conversó otra cosa, porque lo que los técnicos iban a ver con ellos era el tranque. Esa es la primera etapa, al momento de contactarse con la organización. Hay un ejemplo bien claro. Cuando van los políticos a hablar con la gente, ¿qué es lo primero que les dicen? Bueno, además de saludar y todo el discurso. ¿Cuál es el punto de la conversación? Pues eso, ustedes han estado en alguna reunión donde ha estado algún político, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan, po? O los problemas. Se Sí, centra en sí. eso. ¿Qué es lo que necesitan? Chuta, y ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Mm. ¿Qué necesitamos, po? ¿Qué problema tienen? Chuta, más grande, tenemos un montón de problemas. O sea, ¿dónde va a centrar uno la conversación ahí si la primera pregunta es qué necesidad tienen o qué problema tienen? O sea, nadie de nosotros, futuros profesionales, va a llegar con esa pregunta. Primera cosa, así que anótenla ahí, que esas preguntas no se hacen. La pregunta es, ¿en qué vamos a trabajar en conjunto? ¿Ya? ¿Qué potencialidades tienen ustedes para trabajar esto? No los problemas, porque si empiezan con los problemas, hay una larga lista de problemas que se van a llevar para la casa y que después no vamos a resolver, ¿ya? Entonces, el tema es, ¿qué vamos a hacer en conjunto? Y ahí nos podemos pensar, chuta, ¿qué podemos hacer en conjunto? Y de ahí ya aplicamos las técnicas. Ahora, ¿qué controla la conversación? Es que uno, claro, como dice, hay que dejar hablar un poco a la gente, pero cuando se va del tema del que hablaron, uno tiene que decir, pero ahora estamos mirando esto y queríamos ver esto. Por eso es bueno la representación visual de las cosas, ¿ya? Ver siempre una fotografía, los papel craft funcionan cuando uno les coloca ahí un grande, este es el tema que vamos a conversar hoy día, siempre tiene que haber una representación visual de lo que nosotros queremos trabajar en esa reunión, en ese taller, en esa actividad que vamos a realizar. Visual, a la gente le llama la atención y pone atención en eso. Entonces, cuando a uno se le va un poco la conversación, dice, pero acá teníamos esto, a ver, retomemos lo que estaba. Esa es una técnica la más fácil que hay. Ahora, después depende de quién hable, digamos, también hay cuesta hacer calle unos más que otros, pero esa es una buena técnica. Visualmente colocar siempre lo que vamos a trabajar o el objetivo de ese día o dónde nos estamos centrando ese día en la reflexión, ¿ya?
¿Es más claro, Camila? Sí, Bueno, profe, es que eso era lo que más ya. me complicaba, como el dejar que ellos hablen, uno diagnosticar y el que no se desvíe el objetivo, así que ahí me quedó más claro. Ya. La Débora dice, profe, tengo problemas con el micrófono. Disculpe si no contesté antes. Quería saber si el diálogo de saberes se lleva a cabo a través del método de facilitación de procesos o grupos. Sí, sí, se lleva en sí, el diálogo de saberes uno lo puede utilizar como un método transversal, como todo el proceso debe desarrollar, si quiero desarrollar un proceso participativo en un grupo, tiene que hacerlo a través de los saberes de la gente, porque eso genera confianza, eso genera una mayor interconexión entre el que está afuera y el que vive el proceso, ¿ya? Por eso, como les decía antes, uno tiene que tener conocimiento, la mayor cantidad de conocimiento respecto a la comunidad en la que va a intervenir e ingresar, ¿ya? Y también darle la confianza a la gente para que vaya desarrollando el proceso ¿ya? En el grupo. ¿ya? Si uno no genera ese proceso de confianza, eh, no van a poder desarrollar, la gente no se va a abrir de la manera más adecuada para poder señalar claramente qué es lo que pasa. ¿ya? Porque así como lo hicieron ustedes al principio cuando nos conocimos, en la primera clase, no, así poquito, así hablar un poquito nomás, porque no, prender la cámara no, es como recién ese proceso. Ahora, en la medida que nos vamos conociendo, vamos generando las confianzas necesarias para decir, sí, yo puedo hablar, yo puedo decir esto, yo puedo trabajar en esto, lo que yo estoy aportando también sirve para esa construcción, y ahí la gente gana confianza. Y uno descubre realmente las habilidades y las destrezas de cada una de las personas, ¿ya? Y lo que puede aportar y el compromiso que puede hacer en esa solución de ese problema. Todos tienen que aportar, todos tienen que trabajar. El tema es que cada uno va a aportar desde su expertise, desde lo que tiene y desde lo que sabe. ¿ya? Nadie se puede quedar mirando sentado en su silla y el resto trabajando. Eso no puede pasar. ¿ya? Ahora, el que les camina que uno se quede sacando fotos, en estricto rigor, claro, eso es lo que uno hace, la actividad que uno hace, pero igual mira, ¿ya? Igual supervisa, igual trabaja y coordina el accionar. Pero mientras más habilidades uno le da comunidad, mientras más procesos, mientras más confianza le entrega a ellos, menos va a ser la pega para nosotros. Y va a ser una pega mucho más sustentable en el tiempo. Porque si nosotros nos vamos, la comunidad va a seguir trabajando de esa misma manera. Cuando uno genera cambios, por ejemplo, en temas de participación en una organización y esos cambios se mantienen de manera constante, si se forman y forman parte de la vida de la organización, de la comunidad, esos cambios se mantienen. Cuando los cambios son generados solo porque nosotros estamos ahí y nosotros controlamos ese proceso, si nosotros nos vamos, todo lo que nosotros creímos que habíamos avanzado va a desaparecer de esa organización porque no fue de ella, no fue apropiada, no se apropió la organización de ese proceso, no se hizo parte de ella. ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a ver en los planes hay una parte que está donde dice objetivo, esa parte de planificación. Esa que yo les puse ahí es la misma que yo trabajo con las señoras de la Mesa de la Mujer Rural. Y hará unos 5 o 6 años, pero así con algunos grupos. Y el año pasado hicimos una capacitación en donde todas trabajaron en eso. Todas las señoras hicieron su planificación. ¿ya? Todas trabajaron en la planificación, el año antes pasado. Y el año pasado la volvieron a presentar usando la base esa misma que ya habían hecho. La fueron arreglando, le fueron colocando otras cositas, pero la siguen haciendo. Así que si ellas pueden hacerlo, con mayor razón van a poder hacerlo ustedes. Consultas. ¿Otra duda sobre este método el que vimos ayer? ¿No? Ya. Voy a mostrarles, bueno, con esto terminamos todo lo que era la fase teórica del ramo y desde la próxima clase van a empezar a trabajar conmigo en lo que es toda la elaboración del plan, ¿ya? Ayer subimos con Jimena, creo que todos nuestros aportes a los planes que ya hicieron, ¿ya? Nuestros comentarios ahí, para que los vayan revisando. Igual, algunas alumnas nos escribieron que sus centros de práctica todavía no les respondían. No se preocupen por eso.
démosle una semana más, veamos cómo van avanzando, si reciben respuesta de sus centros de práctica, y si no, ahí conversan con Leonor, ¿qué podemos hacer? Si se atrasan un poco, no se preocupen, nos avisan y nosotros vamos a hacer otra clasecita juntas, ver, todas esas cosas tienen solución si ustedes nos dicen a tiempo y si podemos trabajar en conjunto esa solución, ¿ya? Entonces, así que no se preocupen si sienten que van como más atrasadas con estos plazos, ya vamos a retomar, este es un proceso cíclico, no es ¿se acuerdan que no es vertical ni horizontal, es un proceso cíclico, podemos volver atrás, para los que sientan que todavía no está bien armado, eh, hay montones de soluciones que podemos dar a esos procesos, lo importante es que cuando terminemos nuestras 8 sesiones, las que nos quedan, todos salgan con un plan en que se sientan conformes de que ese plan está bien armado, que va a aportar a la organización a la que van, para que vayan con la mayor confianza suficiente para trabajar con ella. Por ejemplo, las alumnas que están conmigo, que Abigail, Nicole con Viviana, nosotros tuvimos, justo coincidió en que el viernes pasado tuvimos una reunión en donde lanzamos un proyecto, ya era nuestra primera reunión con todas las participantes del proyecto. Entonces yo le invité a las chiquillas para que pudieran ir ahí a esa reunión y conocer a la señora y les dimos pega al tiro. Entonces ellas ya están conociendo el grupo, están conociendo la forma de trabajo, pero todavía no armaban su plan, por eso, porque no conocían bien a la institución y no conocían a las actrices con las que van a estar. Ahora ya las conocen un poco más la institución y podemos avanzar más rápido, ¿ya? Esperamos que todos puedan hacer ese proceso con el centro de práctica, pero si no pueden, no se preocupen. Igual podemos trabajarlo en base a lo que aquí hay, son 30 y tantos alumnos inscritos, cada uno trabaja a su ritmo, cada uno tiene diferentes problemáticas en torno a este trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es tener una buena comunicación entre ustedes y nosotros, como les digo, para que de aquí a estas 4 semanas que nos quedan, podamos llegar con un plan que esté conforme con cada uno de ustedes y con nosotros, y con la organización si es posible. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí, claro. Ya. Vamos a ver ahora la prueba. Creo que es este. Ya. Como esto hay que medirlo de alguna manera. Estoy de diseño. ¿Alcanzan a ver la justificación? Esto es un resumen de lo que ya hemos visto, un resumen de lo que ya han trabajado y lo que queremos hacer es ver qué tanto grado de comprensión han tenido sobre esto, ¿ya? A ver, no se asusten porque dice prueba, arriba dice ensayo, es un ensayo en sí. Pero necesitamos ir avanzando y si realmente fuimos claras nosotros en lo que les fuimos explicando, qué fue lo que ustedes entendieron y si hay que reforzar algo, volver a trabajarlo, ¿ya? Ahora, esto lo evalúa Lucy, nosotros igual lo vamos a ver, así que después ella ahí comentará más detalles respecto a este proceso, ¿ya? El objetivo de esto es medir el dominio de teorías, conceptos, metodologías y técnicas de desarrollo comunitario en trabajo social, que fue lo que hemos pasado en estas 4 sesiones, para impulsar la reflexiva, que es lo que estamos logrando principalmente, que ustedes entiendan los modelos, pero no solo sobre la teoría, sino que sean capaces de reflexionarlos, de crear cosas y sobre todo trabajarlos con responsabilidad social, ¿ya? Con respecto a las organizaciones en las que están. Esta es la primera experiencia en que podemos aliar, a mí me parece muy positiva, lo teórico que veíamos en la clase de comunidad con la práctica. O sea, ese es un trabajo yo creo que importante, un logro importante, aún en pandemia creo que eso nos ayudó un montón, ¿ya? Y de ahí hay que trabajar este proceso de desarrollo social, político, económico y cultural, con compromiso ético y reconocimiento de la diversidad en las comunidades con las cuales se relaciona en el futuro. Hasta ahora lo que hemos visto de los planes y las ideas que han puesto han ido respetando este proceso, ¿ya? Han tratado de ir viendo lo social, lo político, lo económico, lo cultural. Entonces eso ya le da ventaja sobre las respuestas que hay aquí, ¿ya?
Los objetivos: comprender las teorías y enfoques del desarrollo comunitario, identificar métodos y enfoques de análisis para el desarrollo comunitario según tipo y características de las comunidades, urbana, rural, intercultural, generacional, dependiendo de la que ustedes eligieron. Asociar el proceso teórico metodológico del trabajo social comunitario a las realidades locales, regionales y nacionales en las cuales les corresponde intervenir. ¿Ya? Es lo que hemos conversado durante todas estas 4 semanas. La base es esto. Estos son todos los modelos que vi, ¿ya?, durante estas sesiones. La idea es que ustedes definan, según sus palabras, qué entienden por cada uno de estos modelos y cuáles son las principales características de cada uno de ellos. Fácil, no es difícil. Están las PTT, está la grabación de las clases. Lo importante es que aquí aparezca su aprendizaje, ¿ya? No la copia de lo que dijo el autor. O si colocan la copia de lo que dice el autor porque es lo que más les gusta, expliciten por qué, ¿ya? Después dice, análisis y aplicabilidad de conceptos. Utilizando los elementos base que contiene el concepto de comunidad que se vieron en las primeras clases, justifique el porqué de la selección de su comunidad como grupo de trabajo. Esto lo hicieron en la primera parte del plan de intervención, ¿ya? Aquí hay que desarrollarlo un poco más, ya tienen más conocimiento, ya han visto otros modelos, entonces en base a ese concepto de comunidad que ustedes ya entienden más o menos con los análisis que hicieron en los foros, justifiquen por qué seleccionaron ese grupo. El grupo, organización, institución en la que están ahora, ¿ya? Pero justifiquen por qué, ¿ya? Si tienen dudas con algunos, por ejemplo, yo vi un foro en que hablaba de un grupo de Prodemo. Ahí hay que tener cuidado en hacer la diferenciación entre grupos, instituciones y comunidad como tal. A esta altura ya manejan varios elementos de lo que es una comunidad, ¿ya? Entonces traten de hacer esas diferenciaciones también, ¿ya? Porque un grupo no es una comunidad necesariamente, ¿ya? Entonces ahí tengan cuidado con eso. Y en base a los modelos anteriores y analizados en clase, seleccione uno de ellos y justifique el más adecuado para el trabajo con su comunidad. Eso ya lo hicieron. Y ahora con los elementos que vimos ayer y hoy día tienen más elementos para trabajarlo. Y también está la observación en los planes de intervención. Entonces es casi a lo que hicieron mejorado. No es algo que no conozcan ni hayan trabajado. ¿Dudas, consultas respecto a esto? No. ¿Ninguna? Profe, yo tengo una consulta Díganme. respecto a lo de arribita. Eso quiere decir que si yo lo defino con mis palabras, ¿qué criterio tiene como para que esté bueno o para que esté malo? O como por Muy buena ejemplo, si pregunta. no quiero simplemente llegar y pegar, no quiero parafrasear finalmente después de pegar, de citar como lo que dice un autor, sino que quiero explicarlo con mis palabras, pero como qué criterio tendría como para decirse que esté bien. Muy buena pregunta, Beatriz. Aquí las construcciones, como son construcciones individuales, lo que tienen que ver es con la lógica que ustedes utilizan para construir eso. El modelo, ya, por ejemplo, lo que vimos del modelo del diálogo de saberes ahora recién. Yo les entregué elementos teóricos que hablan del diálogo de saberes, ¿cierto? Y hay elementos básicos que ese modelo tiene que tener. Si aparecen esos elementos básicos ahí, explicados desde tus palabras, desde tu forma de entenderlo, y se relacionan con eso, eso está bien, eso está bueno. Pero si tú explicas un modelo de algo de saberes que no transita en ese proceso básico que fuimos viendo ahora de lo que debe tener el diálogo de saberes, entonces no va a estar tan bien. ¿Me entiendes la diferencia? Cada uno de estos modelos tiene una estructura base, ¿ya? Algunos más trabajados que otros, tienen más definición, tienen más método de trabajo, tienen estructuras ya más formadas. El diálogo de saber, el buen vivir, no tanto, ¿ya? Pero sí tienen elementos básicos, principios básicos que los desarrollan. Esos principios básicos son los que nosotros queremos ver ahí, que ustedes entienden y que ustedes trabajan, ¿ya? Ahora, cada una escribe distinto, desarrolla distintas ideas, lo que vimos ahora, construye desde su saber. El tema es que lo que pusieron ahí se entienda y tenga los elementos básicos de lo que cada modelo dice. Y por supuesto que también que utilicen vocabulario técnico. Igual a varios le hice la observación ahí, que hay juicios de valor
cuando uno pone juicios de valor, por ejemplo, si pusieran un juicio de valor de ustedes en cada uno de estos, colóquenlo entre comillas y colóquenle abajito que un juicio de ustedes. A ver, ¿qué fue? Por ejemplo, decir, a ver, no se me ocurre qué juicio de valor, pero ya, por ejemplo, decir el buen vivir no es un buen modelo. Ya, eso es una percepción de ustedes, ¿cierto? Eso, colóquenlo entre comillas y colocan abajito una nota que dice Beatriz Calfiqueo, de septiembre de 2020. Es una apreciación de ustedes, y por eso es comillas, pero después justifican de por qué no es un buen modelo. Eso, Beatriz. ¿Te queda más claro? Sí, profe, gracias. Ya. Siempre considerando que cada uno de estos tiene elementos básicos y sobre esos elementos básicos ustedes construyen sobre su saber, sobre su experiencia, qué es lo que va ahí. Pero, por eso les digo, empiecen a practicar el vocabulario técnico también. No me acuerdo ahora qué cosas habían, pero hay varios que les pusimos ahí utilizar vocabulario técnico, porque estaba escrito así como uno habla nomás, y no es lo mismo. ¿Otra duda? Es que en realidad en la parte donde presentaban su plan de intervención, de repente ocupan el primera persona y se olvidan. Se olvidan que tiene que ir en tercera persona. Y lo otro, bueno, son errores que yo igual cometí, y es que de repente uno pone apreciaciones. Y si uno va a poner una apreciación, por último justificarla con alguna bibliografía o algo que ya esté escrito antes, o si ustedes hicieron un diagnóstico, aplicaron un instrumento, justificarlo con eso. Es como eso, más que todo. Ya, la Tania pregunta si tiene una extensión mínima. No, ni mínima ni máxima. Depende de usted, ¿no? ¿Ya? Mientras sea claro, bien indicado. Ahora, como les digo, yo no sé lo que va a decir la Lucy, pero si alguien tiene una duda, si lo escribió yo funciono más por el correo que por la plataforma, salvo si la Jimé no me avisa que hay algo en la plataforma o llega ese autor, yo casi no miro. Si alguien lo hace, por ejemplo, lo que preguntó la Beatriz de la primera parte, y lo hace, y dice, chuta, estará bien, porque siempre dicen, no, si está mal. En general siempre están bien, hay que reforzar un poco. Entonces me lo envían y yo lo reviso. Yo les digo, sí, por aquí está bien, ya, y ahí lo entrego. ¿Sí? ¿El plazo lo dijo, profe? ¿O alguien le importa el plazo? Sí, por plazo, para que no Es para el domingo. para tratar de ir de a poco revisando. ¿El plazo cuándo quedamos? Después del 18 quedamos. Para el 21 a las 23:55. Para los que pasemos el 18, para el 21. ¿Y sobreviven el 18? No sé. Si sobrevivimos el 18, para el 21. ¿En qué parte va a estar la prueba, digamos, al inicio del campus o en la semana 4? En la semana 4 al final. Ya. Así que empiecen a llenarla nomás. Y si tienen alguna duda, mandan un correo y preguntan. O si lo hacen antes y quieren saber cómo va o cómo está desarrollándose, igual lo mandan. Sí, si tienen dudas me pueden consultar. Lo que sí les voy a pedir un favor, no es de pesar ni nada, pero con esto del teletrabajo uno le cuesta poner los horarios y de repente ustedes me consultan los fines de semana y no es que, o sea, les trato de contestar porque igual los entiendo, porque igual estuve en su situación muchas veces, pero igual tienen que comprender que mi mamá me reta porque dice, ya basta con ese teléfono y de repente tengo que responder como media escondida, pero eso. Muy bien, Jimena, ponga orden. Ya, más dudas respecto a eso, la fecha del 21 y está en el campus. ¿Alguna otra duda? Hay una evaluación programada para esta semana, o sea, una evaluación sumativa, ¿cierto? En campus. Acabo de ver que dice disponible desde hoy a las 11. Sí, O sea, la evaluación sumativa significa esta que suma, porque las otras son formativas, que ya. uno les entrega retroalimentación como el foro y la actividad que se hizo esa del informe que estaban entregando. Esas son O sea, formativas. sería esta que está mostrando. Ahí Sí, podemos encontrar entonces. Ya. esta es la sumativa. Sí, esta es la sumativa. Que suma todos los aprendizajes que tuvimos en este primeras 4 semanas.
con los foros, sumado los foros y sumaron el reporte de su centro de práctica. Que ahí igual hay observaciones que les van a servir para responder esto. Pero esas son las formativas, porque uno le entrega retroalimentaciones. Y esta propiamente está va como con nota directa al libro. Pero nadie levanta, todo les va a ir bien aquí. Sí, no. Todos saben. Si sus planes están bien, sus ideas están bien y tienen claro más o menos lo que quieren hacer, no va a haber problema con esta parte. Con la otra conmigo, sí. Aparte que Ya, tienen ¿más las dudas? clases grabadas, tienen todo el material para hacerlo así. Si no hay más dudas, les pediría que se quedaran a las alumnas que están con la mesa de Carahue y a la Nicole. ¿Ya? Y eso, ¿ya? Nos vemos ¿cuándo nos vemos? Esta semana, escúchame. Nos vemos el próximo 16, miércoles. Oh. No hay receso universitario, así que hay clase la próxima semana. Entonces, para el 17, tenga su empanada, su vasito de chicha y para que celebremos. Terremoto. Para el 18, para la previa al 18. ¿Ya, chicos? ¿Y chicos?